a mi derecha Magdalena Roviñazú, no pretende ser un ring, pero también sé que van a, o adivino que pueden llegar a cuestionar el título del debate, y la verdad que mucho no nos aflige eso cuando pusimos el título, porque es un título disparador. La idea de discutir el periodismo ideologizado versus el periodismo profesional no significa necesariamente que estamos pretendiendo encasillarlos a Horacio y a Magdalena en dos casillas, sino poder discutir y contrastar ideas, haciendo honor a que Popea es un foro de periodismo donde queremos discutir sobre periodismo, acerca de cómo se ejerce el periodismo, el concepto de objetividad, el concepto de subjetividad, la neutralidad de los periodistas. Todo lo que a los periodistas nos pasa permanentemente es un conflicto permanente en la vida de cualquier periodista, que por lo menos de los que se preguntan todos los días qué están haciendo y cómo. Yo diría, como elementos disparadores también, voy a ser muy breve, nada más les quiero comentar un poco la matriz del título. Preguntas que no estaría de más si estuvieran presentes en este debate, que son: ¿qué debe hacer un periodista con su propia ideología? ¿Qué debe hacer un periodista con su militancia política, si es que la tiene? ¿Cómo juegan los valores del periodista en su vida, en el ejercicio profesional, en lo que escribe o en lo que dice? ¿Cómo juegan sus creencias y también cómo juegan sus gustos? Es decir, los distintos planos de lo que podríamos considerar subjetividades. Quizás se pueda esquematizar, a lo mejor después Magdalena y Horacio discuten esto o lo refutan, pero quizás se puede esquematizar diciendo que hay tres caminos para hacer con todo este paquete, para que cada uno de nosotros haga con esto. Uno es explicitarlo, decírselo al lector o decírselo al oyente. Yo pienso así, a mí me gusta esto, y a partir de aquí construyo mi discurso. El otro sería intentar neutralizar esas creencias o posiciones políticas o ideológicas o religiosas, lo que fuere, en aras de una actitud más aséptica, digamos, como por ejemplo existe claramente en el periodismo norteamericano. Y la tercera opción sería aceptar esto como implícito, no blanquearlo, digamos, no explicitarlo, sino aceptarlo como implícito, y que el oyente de última se dé cuenta solo, si es que le importa. La segunda dimensión de lo que queremos discutir se vincula con las relaciones con el poder. Es decir, el problema de la objetividad y la subjetividad en relación al poder, y particularmente al poder actual, en relación al gobierno. ¿Dónde nos paramos los periodistas frente al gobierno? Y esto involucra el tema de los asesoramientos, de los cargos públicos, de el hacer política y hacer periodismo, es decir, esta discusión. En el caso de Magdalena y de Horacio, ambos tienen una larga trayectoria profesional y a su vez ambos han sido, sobre ambos hemos muchas veces comentado su participación de distinta manera desde posiciones políticas, en el caso de Magdalena en la CONADEP, y esto ha sido motivo muchas veces entre periodistas de conversación, de comentarios, en el sentido de discutir paradigmas, qué es lo que uno cree que está bien y qué es lo que uno cree que no está bien, qué es lo que uno considera apropiado y lo que uno no considera apropiado. Bueno, para enriquecer esta discusión es que los hemos invitado a Horacio y Magdalena. Yo les propongo estas reglas, que son escucharlos a ellos, a cada uno de ellos durante un máximo de 10 minutos, quizás por orden alfabético. Después debatir ellos, que debatan ellos, seguramente va a haber tema, durante 20 minutos, y después, cuando hayamos llegado al minuto número 41, abrir con ustedes el debate bajo la consigna de que
les voy a pedir que hagan intervenciones breves, de un máximo de 1 minuto cada uno, digamos, donde cada uno, por supuesto, si quieren hacer preguntas o decir lo que les parezca, pero para organizarlo de esta forma. Así que si querés empezar, Marta. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Me parece que hola, hola. Así. Bueno, yo anoté unas cosillas como para tener cierto orden. De más es que decirles que después de casi 50 años de ser periodista, sigo pensando que es la mejor profesión del mundo. Volvería a elegirla si tuviera que volver a empezar. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué? Yo creo que la posibilidad de estar, llamémosle, qué sé yo, en el ringside de la vida de alguna manera, es un privilegio, una cosa fascinante, que además es como una sobredosis de estar vivo, ¿no? Y eso, aún después de tantos años, a mí me mantiene cada mañana, a pesar de que me da mucha fiaca levantarme muy temprano, me da como una anfetamina, qué sé yo, de pensar que va a estar la tinta húmeda de los diarios, la pantalla de internet, el café con un mito, esas cosas muy tontas si quieren, pero que de pronto si vamos al siglo XIX, a esa, cuando empieza, digamos, la relación, o fin del XVIII, del lector con su diario, con su columnista, con, algunos transitaban sobre todo en los diarios europeos, en Inglaterra y en Francia, a veces por las columnas de los correos de lectores, era todo, sobre todo en Inglaterra, era todo un acontecimiento haber podido ser parte de un diario de la noticia. Por eso, por estas y muchas otras cosas más, quisiera comenzar también diciendo que últimamente se nos ha llamado de una manera que a mí me molesta mucho cuando se habla de comunicadores. Yo creo que nosotros somos en una raíz mucho más profunda, algo más que eso. Y, digamos, comunicar lo que otros han investigado realmente me parece un papel muy restringido para lo que significa una vocación, ¿no es cierto? Quizás porque, bueno, de pronto en un diploma puede quedar mejor aquello de comunicadores, no lo sé, pero yo creo que es muy importante porque hace la credibilidad del sujeto. Yo creo que un periodista que pierde la confianza de sus lectores o de sus televidentes o de sus escuchas es merecedor de cierta compasión, porque es una cuesta prácticamente, yo diría, imposible de remontar. Y tenemos un montón de ejemplos, que no vamos a dar nombres, pero con gracia que hemos caminado tantas cuadras juntos, de fundar periodistas hasta, bueno, compartir o disentir, ¿no es cierto?, en el afecto, en muchas cosas, sabemos lo que les ha costado a aquellos que por distintas circunstancias han perdido la credibilidad de su gente. Bueno, el deber de informar con lealtad, sin ninguna duda, crea un lazo importantísimo entre el periodista y la sociedad. Y crea también, bueno, como decíamos, costumbres, opiniones, es una cosa bastante misteriosa, pero es una opción, ¿no es cierto?, para el profesional ser creíble, porque no se puede hacer una dicotomía, uno no puede ser distinto en la vida cotidiana y personal de lo que es en la vida profesional y pública, cuando llega el momento, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo creo que hay ciertas posiciones que se deben defender siempre, aun cuando sean posiciones complicadas. Recién justamente vos comentabas, bueno, yo efectivamente formé parte de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas y de alguna manera me di cuenta que defender los derechos humanos era parte de mi vida, de mis planteos interiores. Por eso, por ejemplo, yo creo que en este momento tenemos en los periodistas una seria opción, ¿no es cierto?, como significa de pronto lo que está ocurriendo en Cuba, con los disidentes, con nuestros colegas que tienen penas muy altas, de 25 a 30 años por disentir. Yo creo que esto de pronto es muy terrible, porque a mi vez yo he firmado contra el embargo, ¿no es cierto?, tan injusto y tan alevoso que ha hecho los Estados Unidos a Cuba durante tantos años, pero tampoco puedo aceptar que por el hecho de pensar distinto haya que sufrir cárcel o persecución. Y estas posiciones en nuestra Latinoamérica tan sufrida, tan golpeada, son muy duras de tomar, ¿no es cierto? Pero yo creo que hacen más que una posición política, una posición ética, personal.
Es decir, si nosotros hemos tomado un compromiso, el compromiso tiene que ser válido, acá y en cualquier otra latitud. Así nos cueste más de un disgusto, o así nos evite de pronto recibir ciertas compensaciones que son, bueno, hacen de pronto a la amistad o a la gratificación no material, sino intelectual. Bueno, este es uno de los temas, ¿no es cierto?, que yo creo que es importante recordar. Además, a mí me conmovió terriblemente el hecho de que las mujeres de los disidentes, las mujeres de las familias, tienen un pañuelo blanco como nuestras madres, lo cual significó para nosotros tanto, y sigue significándolo, pero tanto en su momento, en un momento en que con un coraje realmente extraordinario, como el Buenos Aires Herald la llamó en su momento, las locas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Era una locura avanzar por la Plaza de Mayo, y ellas no tuvieron miedo y lo hicieron. Y para mí ese es un ejemplo que me ha sido extraordinariamente útil a lo largo de la vida. Es decir, esas mujeres se animaron, esas mujeres pudieron, y bueno, es como, podría decir, un empujón, ¿no?, frente de pronto a los dilemas que se nos suscitan a todos nosotros constantemente en la profesión. Después también, bueno, es cierto, durante los años negros de la dictadura, imaginamos, yo por lo menos, con cierta ingenuidad, que la vigencia del Estado de Derecho iba a encauzar nuestra sociedad. Pero ha sido así solo en parte. Bueno, ahora tenemos una corte que no es adicta, pero la justicia, bueno, tiene una serie de claroscuros de los cuales vamos a empezar a dar detalles, porque ustedes conocen también como yo. Incluso el hecho del asesinato de José Luis Cabeza, ¿cierto?, en pleno gobierno constitucional, como era el doctor Menem, un humilde fotógrafo que ni siquiera tenía un cargo jerárquico, nos muestra hasta qué punto, ¿no es cierto?, en nuestro país las instituciones son deficitarias, y por eso es tan difícil para el periodismo no salir en defensa de un crimen horrendo como pobre José Luis, que además lo mataron esposado, de rodillas y con un tiro en la nuca. Pero en las cosas cotidianas, en donde observamos que es necesario tener una opción y manifestarse, yo creo que esos ejemplos nos tienen que ayudar, por lo menos yo creo humildemente en la ayuda y en la enseñanza que nos da la vida todos los días, como para andar por un país difícil. Este es un país difícil, Latinoamérica es un continente difícil, ¿no es cierto? Nadie puede decir que sea un mundo fácil el que nos ha tocado a los latinoamericanos, a pesar de que en el caso nuestro argentino es bastante inexplicable, con todas las condiciones que tiene nuestro país, que tengamos los problemas de todo tipo que nos aquejan. Pero esa es la realidad, aquí vivimos y aquí tenemos que salir adelante. Así que yo les agradezco esta oportunidad no sé si de debatir, pero por lo menos de hablar entre nosotros, a ver incluso cómo vemos cada uno estos problemas que, y se me terminan los 10 minutos, que son parte de la vida cotidiana. Bueno, Horacio. Bueno, muchas gracias a la FOPEA por la invitación para compartir la mesa con una querida colega y amiga como Magdalena. Y me parece muy importante la discusión sobre los temas éticos, que en este momento adquieren una importancia creciente, sobre todo en un momento en el cual no existe el tipo de hostigamiento, de persecución judicial que hubo contra la prensa en años anteriores. Pero quiero comenzar con una autocrítica a FOPEA. Y tiene que ver con el título al cual se refirió Pablo Mendelevich. Yo creo que sí, que es un disparador, pero es un disparador de equívocos, de malentendidos, de confusiones. Yo fui invitado a la charla por Cristina Pérez y la idea era discutir sobre el periodismo y el poder. Yo acepté porque me parece un tema muy interesante. Y después Daniel Santoro me dijo que el disparador había sido una exposición que yo hice el año pasado en la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano sobre ese mismo tema, en una reunión con jefes de redacción de los medios más importantes de América Latina. Cuando vi el título del periodismo ideologizado y profesionalizado, le dije a los compañeros de FOPEA que me parecía
un título equívoco, además muy feo, cacofónico, planteando una falsa contradicción, mal planteando una falsa contradicción. Bueno, en un encuentro casual con Daniel Santoro, él me dijo, sí, claro, que en realidad tendría que ser periodismo militante o periodismo objetivo. Y la semana pasada, cuando ya se venía la fecha, pregunté, cuando me recordaron el horario y la dirección, pregunté con qué título iba y me dijeron con el mismo porque es muy lindo. Bueno, yo creo que es una falta de ética y creo que es un tema para que ustedes lo reflexionen, porque se presta a equívocos y a confusiones, y además fue advertido eso, no es que no se dieron cuenta. En aquella exposición que yo hice en Monterrey, planteé la contradicción entre dos modelos del periodismo. El modelo militante que tuvo la prensa argentina desde su nacimiento, mencioné los ejemplos de Sarmiento y de Mitre, y el modelo de la presunta objetividad y equilibrio de la prensa estadounidense, que llevado a su extremo, como hemos visto en la Argentina, implica escuchar con atención a un judío y un nazi que debaten para que el público saque sus conclusiones. Y el moderador observa. El moderador, productor, conductor, invitante del judío y del nazi al programa. Y planteé que este último modelo está en crisis. Y está en crisis allí donde nació, está en crisis en Estados Unidos. Y mencioné que no por casualidad los dos periodistas de más éxito en Estados Unidos hoy se apartan absolutamente de ese modelo de la presunta objetividad y neutralidad, que son Michael Moore y Bill O'Reilly, con dos posiciones contrapuestas. Uno es un defensor extremo de la nueva derecha, de Bush, el caso de O'Reilly, y el otro es exactamente un detractor de todo eso. Y son los dos periodistas de más éxito en Estados Unidos en los últimos años. Y ustedes conocen muy bien los escándalos que ha habido en los principales medios de Estados Unidos por la infracción constante a la presunta objetividad que blasonan, con la invención de notas, con la distorsión de contenidos, que ha sido la moneda corriente de los últimos años en ese modelo. Y además, en la última semana, en Estados Unidos, o en el último mes, la Corte Suprema de Estados Unidos ha escrito que en épocas de guerra contra el terrorismo el gobierno tiene el derecho de hacer caer las barreras del secreto profesional periodístico. Con lo cual, definitivamente, ese modelo entra en una crisis que, bueno, será problema de ellos enfrentar esa crisis. También dije que en la Argentina ocurre igual que en Estados Unidos, que hay ese mismo tipo de polarización y aunque el ángulo de dispersión es parecido al de Estados Unidos, al de O'Reilly y Michael Moore. Y puse como ejemplo al subdirector del diario La Nación, Claudio Escribano, y a mí mismo. Y los dos tenemos posiciones muy claras, absolutamente definidas, nadie se puede engañar al respecto de quién es Escribano y quién soy yo, qué es Página 12 y qué es La Nación. Está a la vista todos los días eso. Pero planteé además, y ahí no llegué a desarrollarlo porque en esa mesa yo era el moderador, esto lo dije en el tiempo en que Pablo Mendelevich nos presentó a nosotros ahora, que había que debatir también si al mismo tiempo no era necesario abrir las páginas tan definidas política e ideológicamente de medios como La Nación, Página 12, a posiciones adversas de esa línea. Si cada medio debe ejercer en alguna medida el pluralismo, o si basta con que esté garantizado que la sociedad reciba una pluralidad de opiniones.
no a través del pluralismo de cada medio, sino del pluralismo de los distintos medios que forman la policromía de las voces que recibe la sociedad. Mi opinión personal, que no llegué a decir en aquel panel, porque tenía que ceder la palabra a los demás panelistas, que eran además gente muy importante de los medios muy, muy importantes de toda América, del norte al sur. Mi opinión es que sí, que las páginas de los medios tienen que estar abiertas a las posiciones adversas, tienen que reflejar también las posiciones adversas, y que cada medio debe ejercer en alguna medida el pluralismo, sin desdibujar lo que es su línea, pero sin cerrarse tampoco a las otras voces. Sobre la objetividad, quiero citarles una frase de Richard Kapuscinski, que es periodista muy reconocido en todo el mundo, quien en una entrevista que le hizo a la revista Enie dijo: estamos viviendo en un mundo muy contradictorio, de muchas desigualdades e injusticias, y por lo tanto no se puede ser una persona con objetividad. Los que relatan sin ninguna actitud son los que trabajan con eso que se llama objetividad. Por el otro lado, estamos tratando de cambiar algo, de mejorar la situación, de estar donde tenemos que estar. Queremos tratar de mostrar el mundo y de escribir sobre el mundo para que nuestros lectores o oyentes despierten su conciencia y tengan una actitud de cambio. Creo que hay una falsa interpretación de la tradición anglosajona de la objetividad, porque esa noción fue creada de otra raíz, que decía que el llamado cuarto poder tenía que ser objetivo frente a actividades de otros poderes, judicial, ejecutivo, etc. Pero nunca se pensaba en la objetividad frente a la injusticia, frente a los males que rodean nuestra humanidad y hacen nuestra vida dura. No se puede ser objetivo frente a la tortura y la dictadura. Eso es inhumano y la palabra objetividad no se aplica a esas situaciones. Y para cerrar esta primera intervención y cederle de nuevo la palabra a Magda, y a colación de lo que dice Kapuscinski sobre la objetividad, yo quiero recordar que los dos principales diarios de la Argentina se asociaron con el Estado en la fábrica productora de papel prensa, cuyas acciones compraron mientras sus propietarios estaban siendo torturados por la dictadura militar y fueron obligados a venderle a Clarín y a La Nación las acciones que hasta el día de hoy retienen como socios del Estado. De modo que me parece que, aparte de hablar de los periodistas, tenemos que ensanchar el análisis para incluir a los medios y para incluir a los gobiernos. Y sólo así vamos a poder llegar a alguna conclusión clara sobre las relaciones entre el periodismo y el poder. ¿Quieres comentar algo? Te cedo la palabra, si quieres comentar algo. Yo tenía dos cosas para decirte. Bueno, una, sin perder mi rol de moderador, solamente quiero defender. ¿No se escucha, Daniel? Sin perder el rol de moderador, no quiero dejar de defender a Fopea en cuanto al bautismo de la charla, porque fue una decisión de Fopea llamar esta charla de esa manera. Y me sorprendió que dijeras que eso es una falta ética, que el hecho de que vos no coincidís con la forma en la que Fopea planteó el debate, más allá de que nosotros sí partimos de la base de que vos por ahí no estabas de acuerdo con el planteo que nosotros mismos consideramos que es discutible y que es solamente, insisto, un punto de partida para la discusión. Esa es una pregunta. Ahora, la segunda es, en esta dicotomía entre vos y Escribano, ¿dónde pones a Clarín? Bueno, lo dije en mi última frase, ¿no? Digo, socio del Estado en papel prensa, acciones compradas durante la dictadura mientras estaban siendo torturados los propietarios de esa planta. Nunca han dado cuenta de eso. Me parece que tienen un cadáver en el armario muy que apesta.
Bueno, cuando Horacio recordaba la asepsia, ¿no es cierto?, que tiene cierta prensa objetiva, justamente acá en la última reunión de FOPEA, cuando vino el colega del Washington Post, a mí me chocó muchísimo, no sé a ustedes, que cuando él hablaba de la importancia de no inmiscuirse y de la objetividad que era fundamental para un buen desarrollo de la profesión, mi pregunta fue, pero, por ejemplo, ¿usted no firmaría una solicitada pidiendo el esclarecimiento de la AMIA, ¿no es cierto?, y pidiendo que se fuera a fondo justamente para castigo de los culpables? Y él contestó que no. Me dijo Mabel que después acá se había discutido ese tema, pero realmente ese tipo de periodismo ni me interesa, ni me parece que sea acorde con lo que decíamos hace un momento. Es decir, ¿qué significa, no es cierto, ser un individuo con una línea ética en la vida? Porque obviamente no es el periodista fulano de tal y el hombre o la mujer fulano de tal, eso es un entelequio, eso no existe. Todos somos parte de nuestra historia y es bueno que así sea. Y si eso significa una decisión y si eso significa una discusión, bueno, el mundo está hecho de disensos. Nadie piensa en un mundo unicolorido, ¿no es cierto? Sobre todo en países tan complicados como estos. Sí, por ejemplo, durante la invasión norteamericana de Irak, los periodistas de los principales medios acompañaron a las tropas norteamericanas con la técnica que ellos llaman de embedding, estaban encamados con las tropas literalmente, ¿no? Y transmitían lo que habían acordado con el Pentágono que se podía transmitir, y lo que no lo transmitían. Esa es la presunta objetividad. Digamos, esos son los monstruos de la presunta objetividad. A eso se ha llegado, que es un engaño absoluto al espectador. Una cosa, obviamente, es el secreto estratégico, que esto sí, de todas las guerras del mundo ha existido. Creo que de las guerras napoleónicas, no eran periodistas, pero en fin, la gente que escribía al respecto, que después hacía un libro histórico, tenía un cierto compromiso, pero además los medios eran tan lentos que tampoco se podía desvirtuar una acción, cosa que no ocurre hoy día. Pero yo pienso que, por ejemplo, hay un hecho que de pronto la prensa, no sé si ha subrayado bastante del mundo. Cuando vos mencionaste la guerra de Irak, a mí me impresionó mucho que Bush pasara por encima del Consejo de Seguridad, porque niña más, niña menos, fue lo que hizo Hitler con la Liga de las Naciones, o la Sociedad de las Naciones en Ginebra, que estaba en pleno funcionamiento cuando él invade Austria y luego Polonia. O sea que, fíjense qué interesante incluso y qué imposible no tomar partido frente a estas cosas. Y la CNN, por ejemplo, acaba de despedir a su principal director de noticias porque no es su trabajo. En un panel que se hizo en Davos, en Suiza, donde se discutían los mismos temas que estamos discutiendo aquí ahora, dijo que las tropas norteamericanas habían disparado contra periodistas en Irak sin tomar los recaudos necesarios. Quedó flotando la posibilidad de que lo hicieron a sabiendas de que eran periodistas, aunque no lo dijo tan claramente como eso. Lo despidieron. Es decir, que me parece que los modelos de la presunta objetividad y neutralidad están en crisis en todo el mundo. Lo que pasa es que en algunos países o en algunos medios se asume claramente la posición que se defiende, por la cual, digamos, el medio se pronuncia, y en otros se disimula. Me parece que esa es la principal diferencia. Cuando me contaban uno de los compañeros de FOPEA, por ejemplo, que para esta polémica habían pensado en invitar a Escribano y que Escribano no quiso participar, yo decía, pero ¿por qué si no habría polémica? Porque si él y yo tenemos una posición absolutamente política, muy explícita, muy clara, ahí no habría polémica. Y, por ejemplo, con respecto al tema de Cuba que yo mencionaba,
que es un tema espinoso porque nosotros para nuestros hermanos cubanos tenemos una cosa muy cercana, ¿no? ¿Cómo analizás el tema de los disidentes periodistas? Bueno, a mí me parece que la condena a los periodistas cubanos por opinar es absolutamente repudiable y yo lo repudio. No conozco a fondo cada uno de los casos. El gobierno cubano dice que varios de ellos no están condenados por opinar, sino por participar en actividades políticas con relación con la Embajada de Estados Unidos, lo cual haría, digamos, que los casos no fueran todos iguales. Pero en el caso de los periodistas profesionales que han sido, digamos, condenados por su actividad como periodista, me parece absolutamente repudiable y no tengo ninguna duda al respecto. No, además, demasiados años de dictadura hemos vivido como para no saber que cuando vos molestabas se te endilgaba. Por eso yo les creo más a esas mujeres de los pañuelos blancos, ¿no es cierto? Que por eso yo firmé un pedido de libertad para esa gente, porque creo que en conciencia es lo que se debe hacer, porque demasiado sabemos cómo se deforma la realidad. Ya de las cosas que nos han colgado, Horacio, hemos vivido demasiados años en dictadura como para no saber hasta qué punto, ¿no es cierto?, el Estado autoritario, el Estado ilegal se vale de cualquier medio, no le va a temblar la mano para endilgarte cualquier tipo de negociado o cualquier tipo de amistad. Así es. Sí, no, quería decir esto, volver un poco sobre esto mismo que estamos discutiendo, pero volver un poco a lo que dijo Magdalena respecto de lo que contó Jim Rowe en el Washington Post sobre no firmar solicitadas. Lo que dijo Jim Rowe fue que el código de ética del Washington Post no les permitía a los periodistas firmar solicitadas, si es que Rowe entendió bien lo que quisimos decir con solicitadas, porque había entendido bien, sí. La pregunta para ambos sería esta, porque evidentemente todos los periodistas, supongo que todas las personas van a proclamar que están contra la injusticia y que tienen determinados valores, cada cual tiene sus propios valores y seguramente todos piensan que están contra la injusticia, que defienden valores determinados de cierta altura y demás. La pregunta es, en la Argentina, sobre todo donde los límites muchas veces no son claras, ¿qué tipo de solicitada firmarían ustedes? ¿Hasta dónde firmarían una solicitada como periodistas? Esto se acaba de plantear recientemente para demostrarles un caso grisáceo con la defensa de Ibarra, donde varios periodistas firmaron la solicitada que se publicó hace 10 días en defensa de Ibarra. Magdalena recién hablaba de defensa de derechos humanos, vos evidentemente ahí tuviste una actitud corajuda y decisiva al integrar la CONADEP. Pero ¿qué pasa con toda esa zona gris, esas otras solicitadas? La solicitada, digo, no porque sea muy importante el tema de las veredas, porque de alguna forma saca al periodista de su profesión diaria y lo hace tomar un pronunciamiento público. Sí, para los dos, pero si querés contestar primero. Bueno, hay solicitadas y solicitadas. Yo firmé por la AMIA, pero no voy a firmar por un señor que es un inepto, ¿no? ¿Viste? Aunque de pronto le tenga simpatía o me parezca una persona, digamos, correcta en el sentido de no es un delincuente, ni mucho menos, pero yo creo que la ineptitud en la función pública es un agravio a la comunidad y de ninguna manera la podés convalidar. Y te repito, yo he firmado muy pocas cosas, pero por la AMIA firmé, ya que es un crimen de lesa humanidad. Yo no firmé ni por la AMIA, ni por Ibarra, ni por los disidentes cubanos, porque creo que una persona que tiene la posibilidad de expresarse permanentemente como periodista, que firma sus columnas, se expresa de esa manera y no tiene mayor objeto participar en una solicitada donde uno está en compañía que no siempre es deseable, porque eso no lo regula uno, quienes son los otros que firman, ¿no? Y además, el tema de la AMIA, bueno, el CELS, la organización que yo presido, es la que consiguió, forzó al gobierno argentino a reconocer su responsabilidad en el crimen y su compromiso de investigarlo, de modo que, digamos, hay otras formas de acción aparte de la firma de una solicitada. Ahora,
Respecto del, digamos, de la dicotomía ideologizado-profesionalizado, yo quiero hacer una objeción adicional al equívoco que implica. Es decir, pues yo tengo una posición ideológica muy definida, pero laburo como un burro profesionalmente. Y la fortaleza de lo que yo digo no está en las ideas en las cuales yo creo, sino en la solidez de los datos que yo ofrezco cuando escribo sobre esos temas. Por ejemplo, mi último libro, El Silencio, es un libro muy crítico sobre la Iglesia, sobre el desempeño de la Iglesia durante la dictadura, pero es un libro de 200 páginas que tiene 300 citas al pie, 1,5 por página, con entrevistas a personas, con compulsas de expedientes judiciales, con testimonios ante organismos de derechos humanos, con documentos desclasificados de la Cancillería de Estados Unidos, con documentos de la Cancillería Argentina. Digo, es posible que haya gente que no esté de acuerdo con la valoración que yo hago de la Iglesia Católica Apostólica Romana y su desempeño durante la dictadura en Argentina. Lo que no pueden negar los hechos, la fuerza está allí. Entonces, esa contradicción no está. Digo, hay actitudes ideológicas que se agotan en un ademán. Hay otras que están respaldadas por un trabajo, por una investigación, por un compromiso, no solo con la idea que uno tiene de lo que es la justicia, sino con el compromiso del periodismo profesional, con el mayor rigor, con el mayor estándar de calidad y de seriedad. Bueno, yo creo que una cosa no descalifica la otra, es decir, quienes de nosotros tenemos un medio, sea gráfico, sea radial, sea televisivo, creo que cada uno apoya sus convicciones en esa forma de expresión, ¿no? Pero, digamos, no entendí bien, digamos, cuál fue la diferencia que vos marcaste, Horacio. Yo digo que plantear como una oposición entre actitud ideológica y actitud profesional es equivocado, porque se puede perfectamente, y el ejemplo que puse de mi libro, tener una actitud ideológica muy precisa y tener una actitud profesional muy rigurosa, que es una contradicción falsa esa. Yo creo que no es una contradicción. Es decir, si vos sos riguroso en los lineamientos de lo que vos estás defendiendo, también vas a ser riguroso en tu actitud personal. No, pero digo, me refiero a la forma en que se plantea este debate aquí. Por eso digo que es un planteo equívoco, es un planteo... Seguís con el título, sí, bueno, claro. tenemos el título. Yo tenía... A mí me suscita, enseguida María, faltan 3 minutos nomás para cumplir el... terminar con lo del título, digamos. ¿Tenés un segundo? Dame 3 minutos nada más. Hago una pregunta y después abrimos... respecto a lo que acabas de decir, Horacio, y el problema de la objetividad y la posición ideológica tomada, como vos dijiste. Cuando un periodista empieza una investigación, normalmente tiene una hipótesis de trabajo, tiene una hipótesis sobre la cual va a investigar. Después, en el curso de la investigación, pueden abrirse diferentes caminos. Uno probable es que no haya tema, que no haya investigación y tenga que abandonar. Bueno, a veces no se abandona, uno sigue para amortizar costos, pero ese es otro tema. Cuando uno sigue investigando, se puede encontrar con una hipótesis diferente de la que se planteó, con resultados distintos de lo que uno esperaba encontrar. Si uno planteó esa investigación motivado por alguna convicción ideológica, ¿qué hace con esa investigación que empezó y le está dando un resultado distinto? ¿Qué haces vos? Y yo la modifico en función de los datos, me parece obvio. Quiero decir que si arribás a un resultado que no es el que vos esperabas y que contraviene tus convicciones ideológicas, ¿la publicás igual? La publico igual y cambio de opinión. Digo, por ejemplo, en la investigación del silencio me pasó. Es decir, yo había escrito, yo estaba trabajando en el libro El Silencio, que era el episodio de la isla que era propiedad del Arzobispado de Buenos Aires, donde durante el año 79, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Armada escondió
a los prisioneros que le quedaban en ese momento para que no los encontrara la comisión, y que era propiedad del arzobispado, que se la vendió al grupo de Tarea, que la compró con un documento de uno de los detenidos desaparecidos. Además estaba trabajando en otro libro que es una historia política de la Iglesia en la Argentina. Había escrito varias notas en página 12 sobre un episodio específico que fue la detención de 4 sacerdotes jesuitas que trabajaban en la villa de Flores, en la parroquia Santa María Madre del Pueblo, y que los sacerdotes decían que habían sido secuestrados porque los había entregado el superior provincial de la Compañía de Jesús, que era el sacerdote Mario Bergoglio, que hoy es el cardenal arzobispo. Yo publiqué una nota con la versión que me daban los sacerdotes y publiqué otra nota con la versión que me daba Bergoglio, que eran contrapuestas. Ellos decían que los había entregado y ellos decían que lo había defendido. Y el tema ahí quedó. Los sacerdotes estaban bastante enojados conmigo por haber publicado la posición de Bergoglio y haber puesto en duda lo que ellos afirmaban. Cuando estaba investigando el otro libro, la historia política de la Iglesia en Argentina, encontré en el archivo de la Cancillería 3 documentos que tenían que ver con ese otro tema, que mostraban que la actitud que describían los sacerdotes, de que Bergoglio por delante los alentaba y los confortaba y por atrás los entregaba y los traicionaba, era cierta. Documentos probatorios irrefutables de eso. Entonces lo incluí en el libro El Silencio, que no era sobre ese tema, pero sí era sobre la ESMA, porque estos sacerdotes estuvieron detenidos en la ESMA. Ese fue el lugar de tortura y de detención. Y le agregué un subtítulo que dice las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA. Bueno, las cosas se modifican a medida que uno encuentra elementos. Un sacerdote amigo de Bergoglio me vino a ver y me dijo, bueno, pero ¿qué pasó? Porque el cardenal te tenía mucha estima. Y yo también le tenía mucha estima. Pues, y entonces encontré los documentos. ¿Qué voy a hacer? Los voy a tirar, me voy a hacer de cuenta que no los encontré, que no los vi. No, con respecto a la pregunta de Pablo inicial, ¿no? Bueno, si los resultados de una búsqueda, por ejemplo, como la que vos mencionas, son adversos, yo creo que hay que publicarlos, que es una cuestión de buena fe, lo cual no te impide expresar tus dudas y tus temores con respecto a esto que te está, digamos, contradiciendo en lo que vos crees, ¿no? Ahora, volviendo sobre el tema que vos decías, Horacio, muy interesante, el padre Giorgio, que es uno de los jesuitas, ¿no? Yo lamentablemente lo traté poco, porque después se murió, pero me impresionó, realmente un tipo muy impresionante, de todo punto de vista, su estructura mental, su mirada, las cosas terribles que le habían ocurrido. Y curiosamente, cuando yo leí tu libro, mi impresión cuando Giorgio me contó su llegada a Roma, es decir, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Porque la memoria es muy importante. Yo observo que muchas veces los jóvenes no van a los archivos o no saben, o porque no lo vivieron, o porque, no se dio. Pero Giorgio y Jalix son 2 jesuitas que efectivamente, como decía Horacio, trabajaban en el Bajo de Flores. Digamos, llega una carta del Vaticano que el propio Arguindegui con gran torpeza cuenta a la revista Gente, que Videla irrumpe en su despacho y le dice, che, acá una carta del Papa, los jesuitas, los tenés vos, como si fuera un expediente, ¿no? Entonces, pero Arguindegui lo contó en la revista Gente, yo lo leí en la revista Gente, y entonces ahí evidentemente Videla, por lo cual una vez más, después de tantos años, queda demostrado que todos sabían todo y que los operativos de ninguna manera excluían a otra de las fuerzas. Videla algo hace, ¿no es cierto? Algo mueve, porque Giorgio y Jalix aparecen anestesiados en el Bajo de Cañuelas. Y entonces, como no tienen plata encima, porque los están por tirar al río, caminan hasta una casa de la villa, le dan unas monedas para el colectivo y vuelven a su casa. Y bueno, ahí, digamos, la familia, los amigos los sacan del país
Pero cuando, ahí va mi cuento, cuando Giorgio llega a Roma, ¿qué hace un jesuita? Va a la Chiesa de Jesús, al convento, a la casa madre, donde es recibido con mucho afecto, ¿no? Ahí se queda, duerme esa noche, pero la mañana siguiente le dicen que, de acuerdo a las informaciones que han llegado de Buenos Aires, él no pertenece más a la Compañía de Jesús. Una cosa terrible, como si tu padre y tu madre te negaran, ¿no? Esa terrible historia tiene de pronto un montón de facetas y de partes y contrapartes, ¿no? Que es muy importante publicar y saber. Fase 3. Estamos bien con el tiempo, siguiendo el plan. María. No, primero por haber estado en el medio también de la organización, me parece que Horacio tiene un punto en que si nosotros le admitimos a él que nos pareció un mal título, haber insistido con el título es una mala idea, digamos, con lo cual evidentemente me parece que hubiera sido más atinado cambiarlo si incluso habíamos admitido, hubo debate interno con eso también, no importa, digamos, pero me parece que por lo menos podríamos haberlo hecho. Después, ya una pregunta más específica tiene que ver con el tema que discutimos. Hablamos de militancia como meter ciertos temas en la agenda y seguir ciertos temas. Ahora, ¿qué pasa con los temas que cuando la militancia o la decisión de no perjudicar a un gobierno en un determinado momento te lleva a no publicar un tema? ¿Hay algún momento en el cual se justifique que uno como periodista no dé la información porque no quiere, además quería escuchar un poco los comentarios no sobre el tema escribano con la obsesión que parece tener este gobierno. ¿Tiene algún sentido que incluso se pase cada 3 días insultando a la nación, digamos, con... Bueno, yo creo que la posición frente a un gobierno no tiene que ser motivo para omitir información. Que un periodista, si tiene una información que compromete a un gobierno, tiene que darla. Y si tiene una opinión crítica respecto de un gobierno con el cual simpatiza, también tiene que decirlo. Y bueno, yo creo que a lo largo de estos 2 años, donde hay un gobierno por primera vez con el que simpatizo en 30 años, creo que ha quedado bastante claro la cantidad de cosas críticas que he publicado respecto de este gobierno. Y respecto de lo que el presidente plantea sobre la nación y sobre el caso del presidente, a mí personalmente no me molesta cuando escucho esas cosas, sobre todo porque me parece que sinceran un debate que es imprescindible y que tiene que ver con lo que decíamos antes. Ahora, eso no hace, digamos, que yo acuerde con cada cosa que el gobierno pueda decir al respecto. Por ejemplo, cuando vino la misión de la CIP, integrada por Robert Cox y Edward Seaton, y el presidente los atacó durísimamente y dijo que los manipulaba escribano, porque la CIP... Yo escribí un artículo que creo que fue el más crítico que se publicó en la prensa argentina sobre la actitud del presidente al respecto. Y recordé que Seaton, que era, bueno, de Cox no hace falta decir nada porque todos sabemos muy bien quién es Cox, solo alguien que estaba en Santa Cruz te puede ignorar quién es Cox. Seaton, propietario y editor del diario Mercury de Kansas, estuvo en la Argentina en 1978 en una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa junto con Ignacio Lozano. Lozano no vive actualmente, quien entonces era propietario del diario La Opinión de Los Ángeles, y el informe que ellos hicieron sobre la Argentina constató que los principales editores argentinos, con escribano a la cabeza, priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión, justificaban la censura porque se declaraban de acuerdo con la dictadura militar, dentro de la cual distinguían entre duros y moderados y con la cual decían que deseaban cooperar, se negaban a informar sobre la desaparición de personas y se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel. Esto lo dice la CIP, lo dijo en 1978. Yo pensé que introducir estos temas en la arena pública es saludable, porque me parece que
no implica ningún menoscabo para la libertad de expresión. Digo, menoscabo para la libertad de expresión implicaría si hubiera... Digo, menoscabo para la libertad de expresión es cuando el gobierno le niega pauta publicitaria a noticias porque Noticias hace una cobertura que el gobierno considera extorsiva. Si el gobierno considera esa cobertura extorsiva, lo que tiene que hacer es denunciarlo por extorsión y probarlo, si pueden probarlo. Pero quitarle, digamos, su cuota de la pauta publicitaria, eso sí es un ataque a la libertad de expresión. Ahora, hacer referencias a tal o cual periodista y cómo informar, cuestionar y debatir, me parece que no afecta en absoluto a la libertad de expresión. Yo quisiera decir algo sobre este tema. Me parece que, ya que estamos con el caso Escribano, yo a Escribano lo conozco hace muchísimos años, no tengo una amistad personal, pero sí tengo una muy buena relación, como con tanta gente de prensa, ¿no es cierto? A mí me molesta que un presidente constitucional empiece a nombrar periodistas. ¿Por qué? Es una relación asimétrica, porque el presidente tiene detrás de sus espaldas la Constitución Nacional, tiene el voto que lo ha llevado al poder. Es decir, está en un nivel, ¿no es cierto?, que se supone por encima de la ciudadanía, porque la propia ciudadanía le ha dado esa jerarquía. Entonces me parece asimétrico, de mal gusto y muy autoritario, porque no solamente nombró a Escribano, sino que el presidente de la Nación dijo, y yo lo voy a empezar a nombrar a los periodistas que se ponen histéricos, hubiera toda una frase, que están histéricos y que están, no sé qué les pasa, o como dijo, esquizofrénicos, bueno. Se podrán imaginar que los que hemos pasado, la dictadura, la AAA, el Rodrigazo, la 1050, porque la lista es larga, que un primer mandatario nos nombre, lo único que nos puede causar es realmente lástima, porque quiere decir que somos tan importantes a lo largo de los años que un primer mandatario elegido de acuerdo a la Constitución Nacional y por los votos de muchos de nosotros, yo la verdad, y lo digo acá, por primera vez en mi vida voté a un justicialista y lo voté a Kirchner, porque consideré que era un deber de Estado, ¿no es cierto?, elegir al hombre que me parecía más moderado y más, en ese momento, condicionado para tener un gobierno por lo menos aceptable, ¿no es cierto? Así que además lo digo públicamente, pero me molesta, me parece soberbio y me parece una actitud de violencia. Demasiada violencia ha habido en este país, demasiada gente ha muerto y se ha enfrentado, y creo que justamente la ecuanimidad y el equilibrio y la simetría, ¿no es cierto?, que debe guardar quien tiene todo el poder en su mano, o por lo menos los símbolos del poder, debe ser respetado. Bueno, al menos si Kirchner nombra tan seguido a Escribano, ya la próxima vez va a aprender que no es el vicedirector de la Nación, sino el subdirector, porque no es una escuela, la Nación es un diario. Sí, presidente tiene. No, hablemos el debate, por favor. Ah, bueno, entonces le toca a vos. Sí. Yo le quería hacer una pregunta al señor Carlucci. No lo escucho. Sí, por favor, si pueden decir tu nombre y si se pueden identificar, por favor. Diana Ferrante, trabajo en Clarín, aunque no soy periodista. Quería hacer una consulta. ¿Hasta dónde llega su ideología? O sea, si a ustedes te llegaran, por ejemplo, cartas del coronel Larraure cuando estuvo preso en la cárcel del pueblo, ¿usted la publicaría? Depende del contenido de la carta. Si tiene importancia noticiosa, sí, si no, no. Muchas gracias. Cristina. Bueno, yo voy a volver al tema del título. No me parece una mala idea porque ciertamente yo lo hago por teléfono a Horacio para invitarlo, y me parecía bueno contarles que nosotros cuando pensamos en este debate, pensamos en repensar el rol de los periodistas en este momento para ir en una búsqueda de mejorar los estándares de la profesión, considerando que veíamos de alguna manera que había cierto riesgo o peligro de que en el altar de las coincidencias ideológicas se pudiera llegar a quemar un poco la fidelidad con el lector o con la verdad, debido a que considerábamos que un poco había una especie de cruce de caminos en el cual
la posible coincidencia ideológica con el gobierno podía atentar contra que se dijera toda la verdad o que se investigara o criticara al poder. Vos planteabas el caso de los Estados Unidos, hay un estudio reciente que plantea que la mitad de la gente que votó a Bush no sabía que no habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak, no sabía que el mundo estaba en contra de la guerra, no sabía un montón de cosas. O sea, creo que llamarnos la atención para ver qué es todo lo que la gente no está sabiendo de este gobierno con el que vamos a coincidir no está mal, y que cuando hablamos de ideologizado, hablamos de cuando prepondera la ideología por sobre la verdad, y cuando hablamos de profesionalizado, también por ahí hablamos de una actividad a veces cínica que se separa de todo, que tampoco es la ideal. O sea, buscábamos el medio. Te lo quería explicar porque necesitaba que un poco quedara claro esto para todos los que estamos acá. Me parece bien la explicación, pero yo te quiero decir que los lectores, suponiendo que los lectores de un medio ignoren todo lo que no sale publicado en ese medio y solo sepan lo que sale publicado en ese medio, que es una abstracción porque no es así, estamos expuestos a muchos otros ruidos. Los lectores del diario donde yo trabajo, de Página 12, están enterados de prácticamente todas las cosas críticas que se pueden decir sobre el actual gobierno. Los lectores de La Nación no están enterados de que fueron encontrados los restos e identificados los restos de la madre de Plaza de Mayo y que fueron sepultados en la iglesia de la Santa Cruz. Porque el diario La Nación no publicó una línea sobre ese tema. ¿Y por qué no publicó una línea sobre ese tema? Porque cuando las madres fueron secuestradas, estaban juntando dinero para pagar una solicitada que se iba a publicar en La Nación denunciando la desaparición de sus hijos y pidiendo explicaciones. En La Nación les exigieron, no les aceptaron el cambio chico con el que iban a pagar la solicitada y les exigieron que fueran a cambiarlo por billetes grandes y no les aceptaron la nómina de los desaparecidos manuscrita y tuvieron que ir corriendo a conseguir una máquina de escribir para pasarle al micro porque si no, no se les aceptaba. Eso es una línea de conducta. ¿Pero salió o no salió? La solicitada sí salió. Gabriel Michi. ¿Y cuánto repercutió todo esto en el caso de Julio Rodríguez? Bueno, respecto a la credibilidad del diario, eso lo tienen que decir los lectores, no lo puedo decir yo. Si ha mermado o no ha mermado es algo que no me corresponde a mí decirlo. Respecto de del posicionamiento político del diario y de la pauta publicitaria, yo creo que Página 12 ha mantenido una línea constante de identificación con una serie de temas y valores y posiciones. Lo que ha cambiado es el gobierno. Había un gobierno que sostenía posiciones contrarias y ahora hay un gobierno que se ha acercado a esas posiciones. Pero la línea del diario sigue siendo la misma, no ha cambiado. Hay otros medios que fueron oficialistas entonces y son oficialistas ahora, en cuyo caso el tema de la pauta y seguramente de otras cosas aparte de la pauta es obvio la influencia que tiene. Es decir, Adán y Moneta son oficialistas eternos, fueron oficialistas con Menem y son oficialistas ahora. Página 12 era un diario opositor a Menem y tiene ahora un grado de coincidencia grande con muchas políticas del actual gobierno, lo cual no implica que se abstenga de criticar las cosas que no comparte. Yo he hecho mención a algunas, pero podríamos extenderlo largamente. Yo no he ocultado nunca que me parece un atropello el haber quitado la pauta publicitaria de noticias, lo he dicho siempre. La intervención del secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, ante Telefónica para que le perdone la deuda a Haddad, si el público argentino lo sabe porque lo publiqué yo en Página 12. Y respecto de la pauta publicitaria de Página 12, la gran novedad es que Página 12 ha dejado de ser discriminada en la pauta publicitaria. Página 12 fue discriminada durante muchos años y ahora ha dejado de serlo. Y Página 12 tiene la misma superficie de publicidad estatal que los otros medios nacionales, con la diferencia que tiene una tarifa distinta a los medios.
pero la superficie publicitaria, los avisos son los mismos. Y ese es un criterio a debatir, es decir, hay criterios para discutir el tema de la publicidad oficial. Tiene que ponerse en función del tiraje de los medios, la publicidad oficial, y ser, digamos, por decirlo con una, lo veo muy ahí con una metáfora económica, procíclico el gobierno, digamos, si a uno le va bien y tiene mucha venta y mucha publicidad, tiene que poner ahí, o por el contrario, tiene que ser contracíclico. Bueno, en el interior del país hay una cantidad de medios que si no fuera por la publicidad oficial no podrían subsistir. Eso es un hecho ostensible en nuestro país. Me parece que lo importante es cotejar el tema de la pauta publicitaria desde el punto de vista de los medios. Desde el punto de vista del gobierno es otro análisis. Desde el punto de vista de los medios, cotejar el tema de la pauta publicitaria con las posiciones del diario, del medio. Digamos, si hay un cambio en la línea del medio, si el medio deja de decir cosas que decía, si empieza a aplaudir lo que antes criticaba, hay motivos para sospechar de que esté comprado por la pauta publicitaria. Si sigue planteando las cosas que planteaba, no. Y respecto del tema de Julio Nudler, me parece que este ha sido un tema donde se ha dado por sentado que hubo un acto de censura donde no lo hubo. Es decir, Nudler entregó su panorama semanal después de las 12 de la noche, lo envió directamente al taller. Yo digo esto con tranquilidad porque lo escribí cuando él vivía y él pudo contestar todo lo que quiso. Y el director, que está aquí presente, lo llamó y le dijo: me gustaría discutir algunos puntos de este panorama porque hay algunas afirmaciones que habría que ver en qué están sustentadas. ¿Por qué no nos juntamos el lunes para discutirlo? Y luego le dijo: yo no tengo que discutir nada, si vos sos quebrado y no tenés ética, arreglate con su conciencia, yo soy una persona muy ética. Y a las 2 de la mañana distribuyó su panorama Urbi et Orbi diciendo que lo habían censurado. Yo sé que aquí estamos entre colegas, básicamente, habrá también algunos servis, pero la mayoría son colegas, y estoy seguro que todos ustedes han tenido en sus respectivos medios este tipo de situación, que han entregado una nota y que el director les ha dicho, o el jefe les ha dicho: che, esto me gustaría conversarlo un poco más, a ver por qué decís esto, qué fundamento tiene esto. Y ninguno de ustedes salió corriendo a denunciar que lo censuraban, como sí hizo Julio Nudler. Yo tengo una interpretación que hice pública de por qué él hizo eso. Un excelente colega, un excelente profesional, que nunca se caracterizó por su combatividad frente al poder. Fue un periodista que no fue de los más críticos respecto de las experiencias neoliberales con seres vivos que se practicaron en la Argentina en la década pasada. El que, gravemente enfermo y sintiendo que se le acababa el tiempo, quiso despedirse en forma muy sonora. Yo me tomé el trabajo de investigar a puro costo, porque yo soy consciente de que eso es a puro costo para mí, de investigar lo que él denunciaba, porque me interesaba saber si el diario en el que yo trabajo estaba encubriendo porquerías a cambio de preventas, porque en ese caso a mí se me hubiera resultado muy complicado seguir trabajando en Página 12. Y yo hice una investigación que publiqué, pero además la publiqué junto con la nota de Nudler para que todo el mundo pudiera leerla completa. De modo que Página 12 publicó la nota de Nudler, no fue censurada. Y mi opinión, y lo que puse ahí de la investigación que yo hice, es que las afirmaciones de él no estaban sustentadas, eran erróneas, eran en algunos casos directamente falsas, con entrevistas, con testimonios, con documentos. Censura sí es lo que hizo el diario La Nación cuando Gabriel García Márquez, en la inauguración de la asamblea de la CIP hace 4 o 5 años, hizo una referencia muy cálida a mi persona, y La Nación publicó el discurso de García Márquez con excepción de ese párrafo. Eso sí es censura. Sí. Bueno, yo soy Susana Rubens, pertenezco al
equipo del programa Horizonte Sur de los sábados de Costa del Mundo. Yo quería hacer una pregunta a los dos, que tiene que ver con algo que dijo hoy Fanny Mandelbaum en la radio, que fue que en los años de la dictadura el periodismo contestatario o como quieran llamar, no se manifestaba porque no tenía acceso. ¿No tenía qué? Porque no se lo permitían, ¿no? O sea que no podía decirse nada. Y yo recordé que en abril del 76, cuando yo quería publicar una nota sobre un secuestro y desaparición, el diario La Opinión, a través de Pablo Giussani, y el cronista comercial, a través de alguien que lamento que se me escapó, porque además lo desaparecieron, no sé Pablo de muerte natural. Ellos publicaron en el medio de la tremenda censura una nota acerca de una desaparición y el resto de los medios no. Entonces ya la pregunta es, ¿cuánta censura realmente había y cuánto de ideológico también entonces había para poder sacar algo filtrado como fuera o no? Si entendí bien, vos estás señalando si durante la dictadura había libertad de prensa. No, voy a hacer semejante cantidad. Por eso estoy preguntando cuán cierto es que realmente no se podía decir nada, en cada pavada se había libertad de prensa. Bueno, te diría que los periodistas, yo tuve mucha suerte porque trabajé en Radio Continental durante toda la dictadura, que era una empresa privada, pero la mayoría de mis colegas trabajaban en medios manejados por el Estado y ahí sí que no se podía decir absolutamente nada. Fíjate vos que creo que los ejemplos abundan, ¿no es cierto? No sé, Horacio, ¿qué pensás vos? Yo tuve esa gran suerte, pero la gente que trabajaba en todos los medios estaban en manos del Estado, menos Radio Continental, Radio del Plata y Radio Rivadavia. Bueno, el ejemplo que pone es, incluye la respuesta, porque lo publicaron La Opinión y el Cronista Comercial, cuyos dos directores están detenidos desaparecidos. Y el diario fue capturado por la dictadura. Y también desapareció Julián Delgado, Perrota y Timerman, de modo que me parece que se podían publicar algunas cosas, pero las consecuencias están a la vista, ¿no? Y por otra parte, bueno, respecto a la pregunta tuya, lo que yo leí antes del informe de la CIP te contesta el resto de tu pregunta. Además, había una coincidencia ideológica con la dictadura, ¿no?, de parte de muchos medios, y tenían fundamento en intereses también, ¿no? Incluso, y esto va para los jóvenes, como realmente para tener una idea del abismo al cual nos asomamos y nos caímos. Yo recuerdo, y vos lo recordás también, Horacio, unos pocos días antes de la dictadura, el propio Ricardo Balbín, de cuya democracia nadie va a dudar, dijo: yo no tengo soluciones. Cuando el gobierno de Isabel Perón y López Rega realmente había llegado a extremos inauditos. Pero Ricardo Balbín dijo, yo me acuerdo que a mí me corrió frío, yo qué sé, si Balbín dice esto, ¿a dónde estamos yendo? Yo me acordé mucho de Balbín esta semana cuando el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que los trabajadores del Garrahan en paro eran terroristas, ¿no? Me hizo acordar mucho a Ricardo Balbín. Son dos grandes demócratas argentinos que llaman terroristas o guerrilleros o subversivos a los trabajadores que reclaman sus derechos. Perdón, sí, querés... Sí. Primero quería comentar, rápidamente para hacer un minuto, yo no creo que Michael Moore sea un modelo, creo que ninguno de nosotros saldría a la Plaza de Mayo a hacer campaña en contra de la elección de Cristina Kirchner, en contra de la elección sí, con hechos que hablaríamos de la corrupción o errores de Cristina Kirchner o de Chiche Dualde, por un lado. Después, obviamente yo creo que también, en mi opinión, fue un mal gusto, de Página 12 sacaron una solicitada diciendo que Julio Dubre estaba en un complot en contra del diario. Yo creo que el eje de lo más rico de este debate que ustedes estén presentes acá es la relación con los gobiernos de Kirchner, porque nos pone en una situación difícil. Con Menem era más fácil porque estábamos todos de
en una vereda y todos coincidíamos. Entonces, un presidente que vino en una sola conferencia de prensa en 2 años y medio y que recibe a otros periodistas a los cuales considera confiables y no confiables. Entonces, ese es un hecho para mí grave que se suma a lo que decía antes Magdalena. Pero la pregunta tenía que ver fundamentalmente para Horacio, que bueno, si vos habéis dicho en un momento que el periodismo es crítica y sin el resto propaganda, creo que un poco era tu idea. Entonces, si un gobierno donde hay grandes coincidencias, que ha tomado medidas que Página 12 en sus editoriales había señalado y demás durante muchos años, ¿cómo manejar, cómo tomar distancia de ese poder que a los periodistas, que busca acercar periodistas? Hay un periodista que es cónsul en Nueva York, hay otros han dejado su función, pero lo han cubierto. Entonces, ¿cómo evitar un conflicto de intereses con el gobierno de Kirchner cuando hay estas grandes coincidencias y abandonar el rol del perro guardián de la democracia, el contrapoder, que creo que es la función más importante para el periodismo en esta etapa en la Argentina? A mí me parece que hay que hacer como hice yo recién, que dije lo que dije de Ginés González García. Sí, que me parece que la actitud de los periodistas tiene que ser decir todo lo que les parece mal, cualquiera sea el gobierno, y no callarse nada. Ahora, puede ser que haya un gobierno al cual a uno le parezca mal menos cosas que en otro. Eso forma parte de las reglas de la vida, ¿no? Uno no puede tratar un gobierno con el cual tiene muchas coincidencias del mismo modo que trata uno con el que tiene menos coincidencias, ¿no? Pretender lo contrario no es razonable. Sería plantear, digamos, la oposición por la oposición. Voy a criticar a uno lo que me parece bien porque soy periodista y los periodistas tienen que criticar todo. No me parece que eso sea razonable. Ahora, sí me parece que hay que decir todo lo que a uno le parece que está mal, ¿no? Yo creo que personalmente lo vengo practicando en forma consecuente a lo largo de los 2 años del actual gobierno. Y quería al respecto contestar una cosa que dijo Pablo en la introducción, que habló de asesorías. Si yo quiero que me explique a qué se refería. Ya no me acuerdo en qué contexto lo dije, pero supongo que dije respecto, si estoy tratando de memoria, pero fue cuando nombré que la percepción que tenemos los periodistas respecto de Magdalena y de Horacio es una percepción, primero es importante, son 2 referentes muy importantes y de hecho son motivo de comentarios de distinto tipo, positivo, menos positivo, con toda clase de matices. Esto se refiere al tema que estamos debatiendo, que es el grado de compromiso de los periodistas con causas políticas, con posiciones políticas o con puntos de vista. Cuando dije asesoría, creo que me debo haber referido a parte de esa percepción, es que se te atribuye a vos haber tenido o tener un papel de asesor ad honorem, no sé en qué condiciones, o asesor de facto de Kirchner. Yo sé que vos eso en algún momento dijiste que no era así, pero eso no quita que la percepción existe. Del mismo modo que en la pregunta que te acaba de hacer Daniel Santoro, que basada en uno de sus libros, donde vos señalás que el periodismo debe funcionar siempre como contrapoder y de lo contrario es propaganda. Bueno, la percepción que hay, esto me hago cargo yo de esta percepción, pero la percepción que yo creo entender que hay respecto de vos y Página 12 en muchos ámbitos, inclusive profesionales, periodísticos, es que Página 12, más allá de los matices que vos señalás, es un diario oficialista, que vos sos un diario oficialista, y después habrá un montón de cosas que se dicen que incomodan a gente que por ahí probablemente se incomoda cuando Julio Ramos desde ámbito financiero te ataca por el pasado montonero y hace macartismo. Hay también matices respecto de las cosas que se dicen de vos. O sea, si cuando Julio Ramos te ataca por tu pasado montonero, eso uno no participa de ese macartismo. Pero eso no quiere decir
que no nos genere dudas o discusiones a muchos periodistas respecto de si está bien o está mal que un periodista que es columnista político sea al mismo tiempo alguien que está asesorando de hecho o discutiendo en privado con el presidente de conversaciones que supuestamente no son públicas. Bueno, yo creo que he dado ya públicamente una explicación sobre el tema, que la voy a repetir acá, porque me parece que son afirmaciones de una gran ligereza que yo rechazo. Yo he contado públicamente cuál es mi relación con el presidente Kirchner. Es decir, yo al presidente Kirchner lo conocí después de que asumiera la presidencia de la República. Lo conocí como periodista, así como he conocido a otros presidentes. No he estado muchas veces con él, no he estado nunca en Olivo, por ejemplo. He estado muy pocas veces, he estado 2 veces en su despacho nada más. El resto de las veces lo he visto en el despacho de